Ahora sí te veo, Fernando. Ahora, ¿no? Muy Ahora buena. sí. Ahora sí, sí, Venga, sí. pues admitimos, ¿eh? Ya hay aquí unas 14, 15 personas, ¿sabes? Nos vamos admitiendo si os parece, ¿vale? Vale, Perfecto. vale. Buenas Buenos tardes, días. Hola, buenos buenas días tardes. también. Buenas tardes, buenos días. Buenas. ¿Qué tal, Hola, León? ¿qué tal? ¿Cómo va la vida por allí, por Buenas Yucatán? tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Aquí estoy. ¿Qué tal, León? Buenos días. Betlem, Bueno, buena buenos tarde. días. ¿Qué pasó, Martín? Buenos días. Buenos días. Les anticipo, Marcelo y compañeros, que vamos a tener varios invitados. Mario, por ejemplo, es uno de ellos, que se encuentra en Tijuana, Baja California, México, Gracias, buenos días. en el norte. Gusto. Y nos va a acompañar también el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, en el centro del país, que estaba en sala de espera, Fernando. No sé si es Ya, buen Rodrigo. día, León, ya estoy por Ah, acá. Ya está por ahí, ¿no? Muy ahí está bien. Roberto, sí. Sí, buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos estéis escuchando y viendo. Solamente deciros que como todas las sesiones estas, y si Marcelo no tiene inconveniente, vamos a grabar la sesión. Ha habido muchas Ningún personas problema. que nos han comentado que no podían verla en directo, que la verían en diferido, así que vamos a grabar la sesión, simplemente que lo sepáis, ¿de acuerdo? Adelante. Pues Isabel y José Antonio, cuando queráis, arrancamos, vamos arrancando. Sí. Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar en que nos encontréis. Y bueno, es un placer para nosotros que nos acompañéis de nuevo esta tarde calurosa, por lo menos aquí en España, en esta tarde en el que va a ser nuestro webinar, en el que vamos a conversar con Marcelo Lasaña sobre una de sus últimas publicaciones, ¿Por qué colapsan las organizaciones? Bueno, bienvenido Marcelo y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, A vosotros. que tan amablemente has aceptado. Bueno, yo sé que muchas de las personas que aquí estamos te conocemos muy bien, pero sí me gustaría al menos hacer un rápido repaso por lo que son las características principales o las cuestiones quizás más importantes a destacar de tu biografía personal. Bueno, Marcelo Lasaña es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en Estudios Internacionales y diplomado en Filosofía de la Ciencia y Sistemas Complejos. Es miembro además del Complexity Institute de Italia y fundador del Complexity Network en España, que es una red de profesionales que trabajan la transformación organizacional desde la perspectiva de la complejidad. También ha sido profesor durante 14 años en la Universidad Pompeu Fabra, ha sido director de la Escuela Virtual de Gobernabilidad de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC, y también profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Lleva 35 años trabajando en proyectos de transformación de las organizaciones y también ha trabajado en muchísimos organismos a nivel internacional, por destacar algunos, el Banco Mundial, la UNESCO y la Unión Europea. Además, ha acompañado a muchísimas empresas y servicios públicos en su proceso de innovación y de transformación, y le apasionan sobre todo los sistemas complejos adaptativos aplicados a las organizaciones. Le apasiona también explorar todas las áreas del conocimiento y descubrir sus puntos de conexión. Es autor de diversas publicaciones y de diversos capítulos de libros, entre ellos La presencia catalana en la economía chilena, La pérdida de adaptabilidad en entornos complejos, y junto a Carmina Sánchez y Isabel Marcet, la obra Innovación Pública, un modelo de aportación de valor. Y por supuesto, pues el libro del que nos vienes a hablar esta tarde, ¿Por qué colapsan las organizaciones? Y bueno, yo no he tenido la oportunidad, ya ser sincera, de leértelo, pero sí que de leerlo, pero sí que es una de las lecturas obligadas. Yo creo que al menos para todos los que nos dedicamos a formación
y trabajamos en organizaciones. Decíamos ayer, ¿no? José Antonio Latorre y yo estábamos participando allí en una jornada en Valladolid y bueno, hablábamos de la gran complejidad del entorno actual, ¿no? El entorno tan complejo al que se tienen que enfrentar las organizaciones hoy día, tanto públicas como privadas. Y yo creo que tu libro da gran respuesta a cómo afrontar la gran viabilidad, ¿no? La viabilidad que tenemos hoy día en las administraciones y en las organizaciones públicas. El libro parte de una pregunta muy sencilla pero fundamental, que es ¿por qué organizaciones que cuentan con recursos profesionales competentes y trabajadores exitosas terminan perdiendo relevancia, capacidad de respuesta, incluso desapareciendo? La respuesta no se encuentra únicamente en errores de estrategia, en problemas de gestión o en falta de innovación. El problema es más profundo. Muchas organizaciones sufren una pérdida progresiva de su capacidad de adaptación y, consecuentemente, colapso. Entonces, yo te diría o te partiría de una primera pregunta, ¿no? En relación a ya por empezar a hablar contigo y a conversar. Yo la primera pregunta que te haría sería ¿por qué afirmas que las organizaciones no fracasan por los errores que cometen, sino por las preguntas que dejan de hacerse? Bueno, ante todo, agradecer a la comunidad INAP, particularmente a Fernando, José Antonio y a ti, Isabel María, por haberme extendido esta invitación que acepté gustoso, porque es una buena tribuna. Y agradecer a todos aquellos y aquellas que están aquí ahora, la audiencia con la cual quiero mantener un debate, una reflexión, ¿no? Fundamentalmente, las organizaciones, si bien no es un libro que yo haya escrito pensando exclusivamente, fue una margarita que deshojé muchas veces, ¿eh? Lo escribo solo en el sector público porque mi experiencia es fundamentalmente en el sector público. Tengo experiencia en el sector privado, pero yo diría que el foco de mi trabajo siempre ha estado dirigido en el sector público. No obstante eso, el libro está más escorado al sector privado, pero todo lo que en el libro trato es aplicable, es extensible al sector público, ¿no? Ahora, ante la pregunta que me formulas, Isabel María, ¿por qué las organizaciones fundamentalmente fracasan o van colapsando? No tanto por sus errores, o sea, los errores obviamente pueden llevar al colapso, pero eso es un síntoma. El error es un síntoma. Lo importante aquí es descubrir cuáles son los patrones que hay detrás de los problemas que se van presentando en las organizaciones. Cuando una organización ve que lo que hace o deja de hacer no sintoniza con su público objetivo, con los ciudadanos y ciudadanas que reciben un servicio, una política, una estrategia, una forma de intervención de un gobierno local, de una administración general, de una administración provincial, es porque no está sabiendo leer el entorno, no sabe lo que está pasando y persiste en hacer lo que ha hecho siempre, incluso puede ser más eficiente en hacer aquello que es equivocado. Lo vivimos a comienzos de los años 2000 con el gobierno electrónico, ¿no? Que todos los gobiernos, del nivel que se tratara, se esmeraron en introducir la digitalización para seguir haciendo lo mismo, pero no redefinieron el modelo de negocio. Por lo tanto, no estaban atentos a aquello que estaba ocurriendo en el entorno. Yo diría, por eso, el error, el fracaso, es un síntoma que demuestra la falta de capacidad adaptativa de una administración, sea anticipando lo que viene, sea respondiendo con agilidad, sea aprendiendo de aquello de lo que hace, ¿sí? O sea adecuándose, ¿no? A aquello que tiene que hacer. Fundamentalmente, eso creo que es mi respuesta. De todas maneras, Marcelo, nosotros aquí la mayor parte de las personas que habemos en la comunidad trabajamos en el ámbito de las administraciones públicas, trabajamos Sí, en el ámbito del sector público
Entonces mi pregunta iría dirigida al ámbito de las administraciones Sí, públicas. sí, sí, sí. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué síntomas debe observar una administración pública para saber que está perdiendo esa capacidad adaptativa de la que tú nos comentas? Bueno, una administración pública entrega un servicio, ¿no? Define un servicio ante una problemática, una necesidad de su persona usuaria. Lo voy a llamar a eso la propuesta de valor, ¿no? Eso lo hace la mejor heladería que yo tengo aquí en Vilassar de Mar, que es donde yo vivo, tiene su propuesta de valor. Vender helados de alta calidad. Bueno, una administración pública también lo hace. ¿Sí? El tema hoy es que no podemos explotar per secula seculorum una propuesta de valor. Quien pretenda explotar por 10, 20 años la misma propuesta de valor, se equivoca. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor está sometida a muchas tensiones del medio. La primera es cambio en los patrones de comportamiento de las personas usuarias. ¿Por qué persistir con un mismo servicio que ya no tiene sentido? Por ejemplo, ahí tienes tú un primer síntoma. Estamos evaluando desde las administraciones los servicios que estamos entregando a nuestras personas usuarias. Sabemos que estamos obteniendo impacto con esos servicios, ¿no? La gelatería de mi buen amigo argentino, si no vende, cerrará. La administración pública probablemente no va a cerrar, probablemente lleguemos a un tiempo límite en que sí cerrará. Lo que pasa es que perderá relevancia, perderá legitimidad. Pero la propuesta de valor también tiene otras tensiones que no tienen que ver única y exclusivamente con lo que sienten, piensan y perciben las personas usuarias. Hay nuevas tecnologías que emergen, disrumpen en el contexto y que pueden impactar nuestra propuesta de valor. Si no sabemos y no entendemos las tendencias y las emergencias tecnológicas, también podemos quedarnos irrelevantes. O sea, hemos de entender el mundo. ¿En qué podemos usar hoy día la inteligencia artificial? Que hoy día está la locura. No hay nadie que diga, yo no quiero usar la inteligencia artificial. Muchas administraciones solo piensan en cómo incorporar la inteligencia artificial como si fuese un gadget más de la administración, sin pensar en el dónde, para qué, cómo, con quién. Ahí tienes otro síntoma. Las administraciones públicas están sometidas a regulaciones, como muchas empresas en su mercado, ¿no? En consecuencia, si cambian las normativas, hoy día tenemos los temas de género, los temas de transparencia, accountability, transición ecológica, temas de energía, que impactan sobre las administraciones y por tanto eso también tiene un impacto en la propuesta de valor. La propuesta de valor puede cambiar. Un servicio probablemente no lo podemos seguir dando como lo estábamos dando, dado que hay un nuevo requerimiento, un condicionamiento de una nueva normativa, ¿no? Entonces, también hay incluso elementos geopolíticos que pueden también, ¿sí? Pandemias, guerras, cadenas de suministro que se ven impactados, en consecuencia, En consecuencia, si hoy día cada uno de ustedes mira que su administración solo está mirándose el ombligo, ahí tenemos un síntoma de que no está escudriñando, sondeando, testeando el entorno en el cual se mueve, su nicho de negocio, dónde está, ¿no? ¿Dónde está la organización? Y cómo van cambiando estas variables, que son más, simplemente he mencionado 3 o 4. ¿Sí? Isabel, Sí, José Antonio, ¿sigues sí, tú? ¿quieres que continúe yo? Es que decía Sí. Isabel que tenía que ir. Bien, buenas tardes. Hola a todos. Hola, Buenas. Marcelo. Sí, bueno, de alguna manera ya yo te quería preguntar, aunque de alguna manera ya lo has contestado, ¿no? Cuando dices, cuando sostienes que seguimos gestionando organizaciones del siglo XX, del siglo XXI, en un mundo que ya dejó de comportarse como antes, ¿no? Dice, ¿qué es lo que ha cambiado exactamente? Aunque algunas cuestiones ya las has señalado, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo creo, a ver, una organización adaptativa
cumple tres funciones, fundamentalmente. Hay una pregunta, no sé si me la haréis más adelante, pero la quiero decir ya. Es decir, ¿por qué yo escribí este libro? Podría contarles algo que sonaría poético, que oníricamente recibí en un sueño un susurro de Max Weber para decirme que el traje que él inventó ya no sirve para jugar la Champions League de hoy. Bueno, ese podría ser una cosa. Pero no fue así. Esto fue la experiencia. Sí, sí. La experiencia, porque yo he trabajado mucho con servicios públicos en innovación. Y la pregunta que yo me formulaba es la siguiente. ¿Por qué desde hace unos 15 años las administraciones invierten tantos recursos y talento en innovación para obtener un resultado magro? Y la respuesta la tiene Alan Turing. Morfogénesis, el contexto de la información. La génesis de una forma tiene que ver con la información que le da el contexto. Una célula madre que tiene que reparar el tejido cardíaco no se transforma en una ceja, ni en piel, ni en un hígado. Se transforma en aquel elemento para reparar. Bueno, ¿y cómo sabe la célula madre? El contexto. Bueno, ¿por qué la innovación no ha arraigado fuertemente en las administraciones? Y ese es el motivo de que la administración, la innovación haya sido pasajera, superficial, muy burbujeante, muy bonita, mucho POSIT, mucho design thinking, mucho team building, pero poca impacto. Porque el contexto no es el adecuado. En consecuencia, no están diseñadas las organizaciones públicas para innovar. Están diseñadas como obras ingenieriles para repetir, incluso de manera eficiente, rutinas. Y esto en el mundo de la empresa se ha vivido también, ¿eh? No creáis que solamente es la administración. Entonces, una administración que quiera ser adaptativa debe cumplir tres funciones. Y esas tres funciones es un bucle que necesariamente debe estar muy acompasado y muy integrado. Solo con que falte una, se te cae el bucle. La primera, sensitividad, es decir, saber qué pasa en el entorno, saber leer el entorno. ¿Qué está pasando con los ciudadanos y ciudadanas de mi ayuntamiento, de mi servicio, etcétera? Una administración pública que no esté mirando el entorno fracasará. En segundo lugar, entender esas señales. Yo puedo mirar y entender el ruido, identificar las señales, pero si no entiendo lo que está pasando, es simplemente tengo la piel sensible y sé que hay cosas que están pasando en el entorno, pero no lo entiendo. Y en tercer lugar, la coordinabilidad, actuar. En consecuencia, una administración para que realmente sea adaptativa ha de percibir lo que ocurre en el entorno, ha de entender esas señales y en función de ello actuar. Una organización que no actúa, no responde, no es adaptativa. En consecuencia, cuando una administración hace eso, integra tres escalas que son fundamentales en una administración pública, que son la complejidad, la adaptabilidad y la innovación. La complejidad es la alta variabilidad, sobre todo de información, que condiciona el cómo hace una administración pública, en cómo entiende y cómo hace. Hoy día podría utilizar yo la metáfora del bosque boreal y el bosque tropical. Hemos vivido en el espejismo de creer que el bosque era muy estable, el bosque boreal,
de conífera, y sin embargo vivimos en un bosque tropical donde la variabilidad de un día se corresponde con la variabilidad de un año de un bosque boreal. Entonces, hoy día, quien no comprende la complejidad del entorno, quien no se prepara para la complejidad del entorno, está liquidado. Y esa complejidad no es complicación, ojo. Sí, Complicación es no estar preparado para la complejidad, ¿no? La complejidad tiene que ver con una condición de vida, no es algo que se puede controlar, mutilar, fragmentar, analizar, etcétera. Es una condición de vida a la cual vivimos y que toda la metodología de gestión que hemos aprendido y hemos utilizado desde final del siglo XIX y muy entrado al siglo XX ya nos sirven para un entorno complejo. Entonces, la administración, y con esto termino, José Antonio, mi respuesta a esta pregunta, ha de entender y saber habitar la complejidad. La forma de hacerlo es a través de la adaptabilidad. Una organización que es adaptativa, que cumple esos tres funciones fundamentales, habita con naturalidad la complejidad. ¿Y cómo lo hace? Innovando. ¿Cómo lo hace? Innovando. Esto que les estoy diciendo en el libro está con ejemplos, ¿eh? No creáis que esto es fruto de una cogitación, después estar debajo de la ducha y pensar una entelequia. No, 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 bueno, esto lo diré aquí, esto armoniza con... No, esto está comprobado con ejemplos, con casos. Como es un ensayo, no está lleno de evidencia, porque no es una tesis doctoral, ¿no? Pero sí que hay mucha referencia a casos, ¿no? Entonces, una organización adaptativa que habita la complejidad es, por naturaleza, innovadora, porque es la forma de estar permanentemente. Y solo tenemos que mirar la naturaleza, ¿eh? La naturaleza opera de esa forma. Ante la presión del entorno, los ecosistemas se adaptan y se adaptan innovando. Vale. Por lo tanto, asumir que una administración trabaja en un entorno complejo y no simplemente complicado pasaría por la innovación, ¿no? Necesariamente. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y la innovación es la forma de responder ante la complejidad Sí, del entorno. sí. Tú, que eres tan amigo de metáforas, Marcelo, hay una muy sugerente que es la diferencia entre gestionar un reloj y gestionar un gato. ¿Nos la puedes explicar? Sí, sí. En primer lugar, es que gestionar un gato, la palabra se nos queda pequeña, ¿no? Sí, sí, gestionar. Bueno, a ver, la metáfora es entre la visión mecanicista, que la representa el reloj. Hay un artículo mío que se acaba de publicar este mes. Este es el mes de mi artículo en la Harvard Business Review, ¿sí? Que es que se llama De relojes a gatos, la arquitectura adaptativa, ¿no? Yo les puedo enviar el enlace, lo puedo poner aquí, ¿no? Si es que no estoy acostumbrado aquí, lo puedo poner en el chat para recordármelo antes de que cerremos, ¿no? La metáfora que está detrás es que tanto el pensamiento tayloriano, fordista como el weberiano concibieron a las organizaciones como un mecanismo ingenieril, con una estructura vertical, con una división del trabajo y con un patrón de forma de estar en la organización de comando-control, ¿no? De hecho, hay se cita siempre a Taylor, que decía que en sus empresas, en sus organizaciones, solo piensa la gente que está en el vértice estratégico, ¿no? ¿Sí? Y los otros hacen, ¿no? Entonces el comando-control se transformó en el patrón organizativo de todas las organizaciones. Y eso partió de una visión de que el entorno era muy estable. Y también se le denomina newtoniano. ¿Por qué? Porque las leyes de la mecánica clásica funcionarán de aquí a miles y miles de años, ¿no? Podemos calcular claramente el recorrido de los planetas, son leyes para la estabilidad. Pero Ilya Prigogine, gran químico de las estructuras disipativas, premio Nobel de química o física, no lo recuerdo exactamente, decía
para estar vivo solo se funciona lejos del equilibrio. No hay equilibrio perfecto, nunca llegas al equilibrio, ¿no? En consecuencia, pensar que un organismo vivo tiene una estructura predictible, una estructura lineal, es una fantasía, es un espejismo de las organizaciones. Sí. En consecuencia, pensad que un gato es complejo, por ejemplo. Yo no puedo, si yo tiro una piedra de aquí a la playa, que la tengo aquí enfrente, yo por la fuerza que le aplico y puedo aplicarle la ley de la física y calcular con precisión la trayectoria de la piedra. Bueno, eso fue una ilusión de la visión tayloriana y weberiana de las organizaciones, que todo es lineal y predictible. Pero lo complejo, como un gato, no. Yo cojo un gato y le doy un puntapié y no sé cómo reaccionará el gato. Puede reaccionar de mil formas. Eso nos habla de que en los procesos complejos el determinismo no existe. Es imposible. Hoy día, un cambio en los comportamientos de las personas usuarias, sí, sí, con los temas de energía, por ejemplo, o cualquier tema hoy día que desemboque en una presión social. ¿Eh? No lo sabemos cómo se van a comportar, cómo van a reaccionar. Por eso Ergat Morin hablaba de la ecología de la acción. Es decir, cualquier intervención que haga una administración pública, hemos de darle seguimiento. La gente que recibe esa intervención no sabemos cómo va a reaccionar. Les puede encantar, les puede no gustar. ¿Sí? En consecuencia, ahí la innovación hace un aporte importante que es la co-creación, ¿no? No diseñamos solamente desde el conocimiento experto, sino que también diseñamos con el conocimiento de las personas usuarias. Y recordaros que complejidad, que se habla mucho hoy día, pero se le conoce bastante poco, lo que nosotros hemos hecho desde Protea, bueno, de hecho, quienes trabajamos aquí en Protea, la gran mayoría venimos del mundo de la filosofía, la ciencia y los sistemas complejos, ¿no? En consecuencia, ahí hemos incorporado un pensamiento robusto y dirigido al mundo de las organizaciones, y por eso yo hablo de el cambio paradigmático en la gestión, ¿no? De una mirada distinta de cómo se hace la gestión y no ver a las organizaciones públicas como obras ingenieriles, sino como sistemas orgánicos. Y decía con esto a cabo que complejidad etimológicamente significa aquello, viene de complexus, aquello que está entrelazado, ¿no? Y cuando tú tocas un hilo de esa trama, afectas toda la trama, absolutamente toda. Hoy día, ¿qué organización pública puede decir, mira, vamos a hacer una nueva política de seguridad y que no afecte a vivienda, que no afecte a urbanismo, que no afecte a seguridad? Todas las políticas. Sin embargo, hemos hecho estructuras verticales, cada una en un dominio de conocimiento. Yo estaba con una administración local X, no la mencionaré, y me dijeron, tratemos estos 4 proyectos emblemáticos de la ciudad. Bueno, ¿quiénes conocen el proyecto A? Pocos. ¿Quiénes conocen el proyecto B? Y eran proyectos estratégicos, muy pocos. O sea, la transversalidad no existe prácticamente. Y hoy día, para abordar los grandes desafíos, las problemáticas complejas, necesitamos transversalidad. Y lo que no existe en las administraciones públicas, o existe muy poco. Hace unos años atrás trabajé con la Generalitat de Cataluña en un tema de coordinación interdepartamental, precisamente para fomentar el trabajo transversal, ¿no? Entre las distintas consejerías. Lo que pasa es que cambiar eso no se puede por decreto, es imposible. Yo Sí, no puedo hacer un decreto, mira, se acabó el trabajar en forma vertical, ahora hay que trabajar transversalmente. No, eso no ocurre así. Ya nos gustaría, pero no pasa. muy bien. Vamos, si te parece, a seguir hablando de Sí, administración adaptativa. Tú antes, hace un ratito, nos decías que una administración adaptativa sería aquella, ¿no?, que sabe, que es capaz de leer el entorno, de percibir, que es capaz de entender las señales y que es capaz de actuar. Pero tú en el libro hablas de
5 capacidades adaptativas, ¿no? Sí. Anticipación, agilidad, aprendizaje, adecuación y antifragilidad. De estas, ¿cuál sería la más crítica para el sector público? Todas, todas, todas. Las 5 funciones fundamentales son sensitividad, aprendibilidad y coordinabilidad. Percibir, entender y actuar. Y actuar. Esas 3 funciones fundamentales se expresan en estas 5 capacidades que nosotros hemos denominado los aminoácidos de la adaptabilidad, ¿no? Y todos comienzan por A, no por capricho mío, sino porque, bueno, de estas 5, yo diría que hay 2 porque nosotros hemos desarrollado un instrumento para medir esto, que es el índice de adaptabilidad organizacional, que mide el nivel de madurez adaptativa de una organización. En consecuencia, ¿qué no hemos encontrado en las mediciones que hemos venido haciendo desde hace 2 años? La gran mayoría de las administraciones públicas carecen de un nivel adecuado de anticipación y de antifragilidad. Ahora explico muy sucintamente qué mide cada una. La anticipación es la capacidad de entender lo que viene, fundamentalmente, ¿no? Es decir, aquí no se trata de comprarse en un bazar chino una bolita de cristal para preguntar qué es lo que viene. No, no es predictibilidad. En entornos complejos, la predictibilidad es cero. Lo que tú has de entender es qué puede venir y cómo me preparo para eso. Ahí nosotros hemos desarrollado el Gymnos, que es un entrenamiento en el cual el personal público se entrena precisamente en estas 5 capacidades. Y en la de anticipación, lo que hacemos es prospectiva, diseño de escenarios futuros, mapa de tendencias, hacia dónde está viniendo la cosa, ¿no? Puede ser que no ocurra nada, pero construimos escenarios probables. Prigogine, lo vuelvo a citar, no hay ninguna ley que nos dé certezas, solo nos da probabilidades de ocurrencia, ¿no? En el mundo de la complejidad. En el mundo newtoniano no, sí que hay certeza. Luego, la otra, capacidad que también se manifiesta más baja en la administración pública es la antifragilidad. La antifragilidad es un concepto tomado de este filósofo matemático, estadístico americano-libanés, Nassim Taleb, ¿sí? Es un neologismo, eh, que fundamentalmente a lo que nos remite es cómo una organización y sus personas conviven con la incertidumbre, cosa difícil. Nos hemos acostumbrado a vivir en la ilusión de la certeza. Mira, dejadme, si tomamos longitudinalmente la experiencia vital desde que comienza la evolución del Homo sapiens, o sea, 250.000, 250.000, 280.000 años, más o menos, algunos dirán 300.000 años, hasta el día de hoy. Yo les garantizo que el 98% de ese tiempo vivimos en la incertidumbre absoluta. No teníamos el Mercadona en la esquina para ir a comprar higos, ni la carne. Era todo incertidumbre. Y sin embargo, ese del 2%, en el último siglo, siglo y medio, sobre todo los últimos 50 años, hemos vivido la certidumbre que teníamos en la esquina del supermercado, sabíamos que podía ocurrir esto. O sea, ha habido una convivencia ilusoria con la certeza y que culturalmente ha eliminado vivir y convivir en la incertidumbre. Entonces, lo que Taleb dice es que las organizaciones antifrágiles y las personas antifrágiles se favorecen de la incertidumbre, se favorecen del desorden y el caos. ¿Y sabéis por qué? Porque en los sistemas estables no hay innovación. Solo en los sistemas inestables hay innovación. La innovación es una respuesta útil, la más eficiente posible,
si miramos la evolución humana, estamos llenos de defectos evolutivos. El bipedismo, extraordinario. Nos liberó las manos, pudimos manipular cosas, somos seres protésicos con la tecnología. Sin embargo, eso hasta los 40 años. Después que nos digan, como yo, que tengo mis rodillas malas, la columna mala. Claro, el bipedismo fue una respuesta evolutiva innovadora que no es perfecta. Lo mismo con la vista, etcétera. No sé a qué diseñador inteligente se le ocurrió poner la próstata al lado de la vejiga y la inflamación de una produce la inflamación de la otra. Una pésima respuesta evolutiva, pero al fin de cuentas, bueno, ha funcionado relativamente bien. Entonces la innovación es imperfecta. Entonces, en síntesis, de las 5 capacidades donde se expresa la adaptabilidad, en las administraciones públicas las más débiles en el histórico de lo que hemos venido haciendo es la anticipación y la antifragilidad. Muy bien. Y esta está muy vinculada a la antifragilidad con, con la innovación, ¿no? Porque es allí donde está la fuente y la cuna de la innovación. Las otras 3, mira la pandemia. Claro, pero no podemos vivir permanentemente en crisis para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y de las administraciones. O sea, la adecuación, la capacidad de reconfigurarse de las administraciones, de hacer cosas que antes no hacían, o aliarse entre actores que nunca se miraban a la cara. Eso salió con la pandemia, por ejemplo, o con las danas, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hay una crisis que golpea fuerte, pero los cisnes negros aparecen de tanto en tanto. No podemos estar esperando tragedias para que salga lo mejor de nosotros. Y el aprendizaje, bueno, ustedes como comunidad del INAP son una expresión de un buen hacer en temas de aprendizaje, ¿no? Una comunidad de prácticas que comparte conocimiento, que comparte experiencias y en consecuencia se aprende de eso, ¿no? Pero ahí yo abogo fundamentalmente es cuánto están preparadas nuestras organizaciones para aprender y ajustar a partir de aquellos que hacemos en el día a día, ¿no? Que aquellas cosas se están haciendo en el día a día, las respuestas que obtenemos de nuestras personas usuarias generan un mejor diseño de lo que hacemos. Y en el caso de la agilidad, que es la última capacidad, también yo creo que hay bueno, entre unas y otras hay un nivel aceptable de madurez de la agilidad, ¿eh? Pero ahí se da, si me permitís un segundo, un fenómeno importante, ¿eh? Porque cada uno de estos aminoácidos tiene entre 5 y 6 variables y que son medidas estas variables. Y en el caso de la agilidad hay 2 variables que pueden ser contradictorias. Por ejemplo, muchas administraciones o organizaciones nos han dicho, pero si nosotros somos súper ágiles, sí, son ágiles en cuanto a la velocidad de decisión, pero a la hora de implementar, nada. O sea, tú puedes tomar una decisión de manera muy ágil, pero a la hora de implementarla, no haces nada. En consecuencia, el nivel de agilidad baja. Muy bien. Escucha, y ahora que en todas las administraciones públicas el gran debate es cómo se incorpora la inteligencia artificial, todo el tema de la gestión de los datos, nuevas tecnologías, ¿eso nos va a ayudar a ser organizaciones adaptativas? Sí, 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 sin duda. De hecho, a ver, en un contexto de alta variabilidad de la información, pensad que una organización se mueve por 3 inputs fundamentalmente: materia, energía e información. Y esto lo podemos traducir en un venado, en una pradera, hasta el ayuntamiento de Murcia, por nombrar cualquiera, ¿no? Entonces, en consecuencia, eh, hoy día las administraciones, para intentar eh, domesticar, lo diré de esa forma, la complejidad, la inteligencia artificial puede contribuir muchísimo. Sí. El uso de datos
o la intensidad de uso de datos nos puede permitir, primero, cruzar información de servicios, y el impacto de un servicio con otro. En consecuencia, ahí ya tenemos un elemento importante, ¿no? El cómo el uso de la data puede ayudar a una administración a perfilar mejor este servicio en la medida que genera transversabilidad entre los distintos datos entre servicios, ¿no? Luego nos puede permitir estar mejor en la incertidumbre, absolutamente. En la medida que tenemos datos, tenemos evidencia. Por tanto, la incertidumbre no aparece como algo tan opaco, ¿no? Como algo tan nebuloso, sino que hemos de saber, vamos a movernos en mares de incertidumbre, pero con archipiélagos de certeza. Y esos archipiélagos de certeza pueden ser perfectamente los datos que vamos generando. Y para apalancar datos, la inteligencia artificial yo creo que puede ser una buena herramienta. Lo único que yo plantearía es formular unas buenas preguntas. ¿Sí? Buenas preguntas para el uso de la inteligencia artificial. De manera tal que ante esas preguntas podamos saber con claridad el para qué. No podemos perder el propósito. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial y el uso de los datos? En segundo lugar, ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde la vamos a aplicar? ¿Y con quiénes la vamos a aplicar? ¿No? Que no pase lo que pasó con el gobierno electrónico, ¿no? Que yo recuerdo que estuve de consultor para la OEA, la Organización de Estados Americanos, por allá por el 2008, 2009, y había un programa que se llamaba MUNET, que era un programa de municipios eficientes y transparentes, y habíamos 5, 10, 8 consultores que íbamos recorriendo diferentes países de América Latina. Yo estuve en 2 municipios de Ecuador y 2 de Venezuela, y todos los ayuntamientos, todas las municipalidades querían ser la vanguardia, los pioneros del gobierno electrónico, pero ninguno se preguntó, y tenemos una ciudadanía, el target, nuestras personas usuarias, alfabetizados digitalmente, ¿no? En consecuencia, muchos tenían trámites digitalizados sin que nadie los usara. Ya. Eso no puede volver a ocurrir, ¿no? Entonces, transformar procesos sería transformar la capacidad adaptativa de una organización. No necesariamente. Sí. Yo diría que las administraciones lo hacen, ¿no? En la medida que pueden. Bueno, diría otra cosa. Las administraciones saben que tienen procesos. Y lo digo con rintintín, ¿eh? Porque trabajando para una administración autonómica, eh, cuando queríamos levantar sus procesos, nadie sabía cuáles eran sus procesos. Sí, sí. En consecuencia, claro, sabían cuál era la estructura. Lo que pasa es que aquí las administraciones pusieron la carreta delante de los bueyes. Primero la estructura y después los procesos, cuando digamos, la secuencia debería ser primero los procesos y después el diseño organizacional, ¿no? En consecuencia, no necesariamente transformar a través de procesos nos va a garantizar ser más adaptativos. Nos garantizará ser más adaptativos si los procesos se dirigen a la anticipación, la agilidad, la adecuación, la antifragilidad y el aprendizaje, ¿no? En términos generales, ¿no? Muy bien. ¿Y una administración pública puede ser innovadora sin ser adaptativa? Yo creo que lo hay, las hay, sí, sí, sin Pero duda. innovadora de verdad. No, claro, y son innovadoras de verdad, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que son esporádicas, sí. No hay innovación sistemática, sí. O sea, es decir, cuando una organización pública es adaptativa, ni siquiera se preguntan si son innovadores o no, son. Claro. Sí, esa es la gran diferencia. Son innovadores inconscientes. ¿Sí? No saben que son, lo hacen
simplemente, ¿no? Claro, ese es un salto. Hoy día, mira, aquí la gran fórmula para ser innovador, ni lo vamos a hacer, o sea, para ser adaptativo y en consecuencia innovador, eso no lo conseguiremos ni cambiando solo procesos, ni a través del liderazgo que lo impulse, que son importantes, pero no son una condición suficiente, ni a través de la voluntad política de querer transformar. Eso tiene solo una lógica: patrones. ¿Cuáles son los patrones que están detrás del cómo se comporta hoy día una organización? A, B, C, D. O sea, los estilos de liderazgo, la toma de decisiones, los flujos de conocimiento, cómo se comparte el conocimiento, cómo se trabaja, todo eso responde a patrones que en algún momento dado se instalaron en la organización. Identificar esos patrones y modificarlos es la clave. Ahora, ¿cómo se modifican? Dado que los patrones se expresan en prácticas, esto lo hemos hecho siempre así, hemos de cambiar que esto lo hemos hecho siempre así, por otras prácticas. El gran arquitecto y ingeniero Mac Fuller, no, ¿cómo es? Buster Muller, ¿sí? Decía, si tienes que cambiar algo en tu organización, no luches contra ello, sino que crea un modelo alternativo que haga ineficiente y obsoleto el que quieres cambiar. Ese para mí es un mantra. Es decir, si tienes un conjunto de prácticas que se han transformado en un vestigio, un residuo de la arquitectura organizacional y que hoy día son patológicos, bueno, has de cambiarlo introduciendo nuevas prácticas, nuevas formas de hacer en una organización. Y si esa nueva forma de hacer contagia al resto de la organización, se instala y deja obsoleta la otra. Y por eso lo podemos hacer en forma incremental. O sea, es decir, un departamento que cambia la forma de trabajar por un trabajo mucho más transversal, coordinado con otros departamentos, otras áreas, y la gente va viendo que eso funciona y que eso genera impacto y que los ciudadanos son más contentos y felices. En consecuencia, tenemos una nueva práctica, un nuevo patrón que se instala y que sustituye aquel que estaba generando patologías, inflamaciones organizacionales, etc. Muy bien. Veo que se ha incorporado ya Isabel otra vez. ¿Continúas tú, Isabel? ¿Sí? Activa tu micrófono. ¿Me oís? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo te preguntaría ahora, Marcelo, sobre si mañana fuéramos nombradas las personas que estamos aquí como responsables de transformación de una organización o una administración pública, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por dónde tendríamos que empezar? ¿Por dónde tendríais que empezar? Por contratarme a mí. Eso es lo más fácil. Claro. ¿O no? Bueno, de hecho tengo un contrato aquí, que ya lo puedo enviar. No, yo creo que lo primero, ya lo he dicho, lo acabo de decir. ¿Quién lidera hoy día en una organización? No se puede circunscribir solamente a la función de autoridad que debe desarrollar eh, en su trabajo, ¿no? Y me refiero al rol formal: gerenta de un ayuntamiento, directora de un servicio, jefa de un área, ¿no? Eso tiene una serie de funciones que forman parte de tu rol como directiva dentro de una organización, como jefatura dentro de una organización pública. Eso es limitante. Yo creo que lo primero que deberíais hacer es desarrollar la autoridad informal dentro de la organización para ejercer el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo tiene que ser un liderazgo transformador, porque hoy día las administraciones públicas, el gran Paco Loco decía, las administraciones públicas tienen glamour, pero son poco sexy, y tiene toda la razón.
tiene mucho glamour la administración pública, tiene propósito. Y sin embargo, la grasa mala de la burocracia y, bueno, una serie de otras connotaciones la hacen poco atractiva, poco sexy, ¿no? Sin embargo, aún permanece esta visión de que la administración cumple un rol social, ¿no? Y con los temas de las crisis como la pandemia, situaciones muy álgidas, la administración ha respondido y responde, ¿no? A pesar de mil cosas que ocurren hoy, ¿no? En consecuencia, ejerciéndose el liderazgo, ¿sí? Yo lo que haría, ese liderazgo informal y formal, sería entender muy bien cómo funciona tu organización y tu metro cuadrado. No es necesario aquí practicar el gatopardismo de modificarlo todo para quedarnos en el mismo espacio, ¿no? Así como Alicia con la Reina Roja a través del espejo, que las dos corrían y corrían y corrían y permanecían siempre en el mismo lugar, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es entender muy bien lo que ocurre en tu organización, identificar patrones. En una ocasión fue un trabajo súper interesante que realizamos para un servicio público chileno que tenía, mira, todos los males que puede tener, que hoy día se manifiestan en la administración pública. Desalineamiento estratégico entre la dirección nacional y las direcciones regionales. ¿Por qué? Porque la estrategia se diseñaba en la dirección regional, nacional, y no tenía en cuenta las realidades de cada una, las particularidades de cada una de las unidades regionales. Bueno, claro, tenían sus matices importantes, ¿no? Eran diferentes las intervenciones, etcétera. Y en consecuencia, cogimos dos direcciones regionales, hicimos el levantamiento de patrones y luego se identificaron lo que nosotros denominamos iniciativas palancas, es decir, nuevas prácticas que encarnaran un nuevo patrón de hacer, que fuera mucho más transversal. ¿Y qué resultó de todo esto? Una forma de elaborar la estrategia organizacional mucho más integrada, ¿no? Y que no fuera simplemente fruto de tres o cuatro personas a nivel nacional que pensaran la estrategia de manera uniforme, sino que la pensaran, bueno. Y hoy día, claro, las estrategias se han de pensar de manera mucho más integrada y mucho más ajustada, ¿no? A una realidad cambiante. La estrategia, pensar en una estrategia de 3, 4, 5 años y que yo evalúe al final de eso es el sueño del pibe. Eso, o sea, la realidad cambia. Si es una proyección de hoy hacia el futuro, nadie te garantiza que lo que proyectaste hoy ocurrirá en el transcurso del hoy hasta 3 años. Por tanto, resumiendo, ejercer el liderazgo de manera informal, tener capacidad transformadora, identificando cuáles son los patrones que hay hoy día en la organización e instalando nuevas prácticas que sustituyan a las prácticas vestigiales. Tú, Marcelo, en tu libro sí que identificas una Perdona. serie de síntomas en el Sí. tema de la adaptabilidad. Pero yo te diría que en las administraciones públicas, si existiera Te perdí, Isabel María. una cultura de adaptabilidad, la rigidez normativa, la cultura interna o la falta de liderazgo, para ti, ¿qué pesa más en esa pérdida de adaptabilidad? Eh, Te perdí en algún momento. ¿Podrías volver a hacer la Sí, pregunta, por favor? Sí, sí. disculpa Isabel, había levantado la mano Carlos Suso y yo creo que quería decir algo. Carlos. Venga. Sí, yo quería preguntar porque, perdonad mi torpeza, pero no tengo claro cuando hablas de patrones a qué te estás refiriendo en concreto. Tengo una Gran Carlos intuición, pero Suso. no. Sí, ya. Yo ya te diré a qué me refiero. Un placer escucharte, Carlos. Sí, El placer es eh, mío. bueno, a ver, el concepto en inglés de patterns es mucho más rico que en castellano patrón, ¿no? Porque el patrón es en el fondo una regularidad que se repite
en una organización y que representa la forma de hacer. Por ejemplo, un estilo de liderazgo. El cómo la información se comparte o no dentro de la organización. Entonces, toda organización va instalando prácticas, ¿no?, que obedecen a un patrón. Y ese patrón se instaló dentro de una organización porque fue eficiente y fue exitoso en un momento dado. Pero cuando la realidad nos cambia, Carlos, los patrones han de cambiar, o si no se transforman en residuos organizacionales que generan patologías dentro de la organización y generan obstáculos. Nosotros hablamos allí de los patrones ancla, ¿no? Los patrones ancla son aquellos que no te dejan cambiar como organización, que no te dejan transformarte, ¿no? Y eso tú lo ves, tú miras una organización y dices, mira, aquí eh, yo estuve trabajando con una organización X, para no nombrarlas, ¿no? En donde era un ecosistema en el mundo del empleo, donde habían varias unidades que estaban, que generaban en definitiva las prestaciones de empleo de este ecosistema, aunque habían dependencias que no estaban claras entre ellas, que al finalmente era un solo proceso, pero cada eslabón de esta cadena tenía un dueño y la cadena no tenía aceite, ¿sí? No estaba aceitada. Es decir, cada uno era dueño de una parcela y no había una información fluida entre toda esta cadena de valor, ¿no? Es como cuando me tocó, con otro ejemplo para que me entendáis mejor, me tocó participar en una mesa de trabajo de la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana. Me invitaron por el tema de la complejidad, porque no soy experto en desperdicio alimentario, aunque soy sensible a él, obviamente, y hablábamos del cómo abordarlo de manera compleja. Bueno, ahí hay una cadena de suministro que va desde el productor agrícola hasta el consumidor final, y tenemos almacenaje, transporte, intermediarios, supermercado, pequeño comercio. Bueno, cada vez que si intervenimos legislando solo para uno, afectamos toda la cadena. Hay que mirarlo de manera integral. Bueno, eso es una manera de ver. Esos son patrones, Carlos, ¿no? Mirarlo solo desde una perspectiva fragmentada, una perspectiva reduccionista, que mutila la realidad, en definitiva, obedece a un patrón, ¿no?, que se instaló en algún momento dado, ¿no? En consecuencia, lo que nosotros planteamos es la mirada compleja, ¿no?, una mirada integral, holística de la realidad. Y los patrones son aquellos elementos que condicionan el funcionamiento de una organización pública y que están detrás de todo ello. Si yo voy al IAP, por ejemplo, y comienzo a observar del cómo funciona el IAP, seguro que yo obtendré, y los tengo en la cabeza porque he trabajado mucho con vosotros, que hay patrones de funcionamiento, ¿no?, y que determinan el cómo se hacen las cosas dentro de la organización. Que algunos patrones son muy exitosos, ¿sí?, y que son muy creadores de valor, sí, sí, y otros que no son creadores de valor. En consecuencia, lo que hemos de transformar son eso. Una organización adaptativa está transformando eso permanentemente, ¿sí? Es capaz de identificar cuáles son los patrones que están obstaculizando el funcionamiento o están desviando la creación de valor, y en consecuencia los aparta inmediatamente. Parece que León Lizárraga tiene una pregunta. Gracias. A ti, Carlos. Si me permiten, primero que nada, Marcelo, felicidades. Siempre nos invitas a pensar, a reflexionar. Yo te haría dos preguntas. La primera es, tú que tienes origen latino, me vas a entender. En España
yo estudié en España, viví en España y más o menos comprendí la realidad político-administrativa. Pero en España, a diferencia de Latinoamérica, eh, hay una marcada, digamos, separación o intención de separación entre política y administración. En Latinoamérica eso es casi imposible. ¿Cómo se considera en las organizaciones, para ser una organización adaptativa, el factor político que, que, que permea en toda la organización para no nada más entender el entorno, sino también para responder a él? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, en tu experiencia, ¿qué significancia tendría tener áreas para pensar en las administraciones que adolecen mucho digo, hoy en día se conocen más como laboratorios de innovación, etcétera, pero yo siento que aún así no tienen las administraciones públicas áreas para pensar y poder utilizar métodos que permitan comprender la realidad y hacer que las organizaciones se adapten a esa realidad. Muy bien, León. Te declaro que no soy Mandrake el mago, ¿eh? En consecuencia, no es factible que dé recetas, ¿sí? Y el libro está pensado para no dar recetas, fundamentalmente, sino, aunque se comparten metodologías, herramientas, incluso un glosario, ¿eh? Es un glosario aforístico de 102 o 101, no recuerdo exactamente, que no salió tan extraordinario, ¿sí? Eso es un debe mío, pero el propósito del glosario es precisamente tener un lenguaje común, una lengua franca, nueva, para la gestión de las organizaciones, ¿no? Voy a empezar por la segunda pregunta, ¿no? Yo diría que eso es un requerimiento fundamental, ¿no? No sé si será factible o no, yo creo que es una necesidad tener áreas de pensamiento. ¿Es factible no pensar, en primer lugar? El último libro de Marina, de José Antonio Marina, eh, la vacuna contra la insensatez, que él lo suavizó, ellos lo hubieran puesto directamente contra la estupidez, directamente, ¿no? Él advierte que vivimos en un mundo en donde la estupidez está muy presente, ¿no? En términos de chipola, ¿no? Y que la vacuna contra la estupidez es precisamente el pensamiento crítico, la capacidad de pensar, de reflexionar, de debatir, ¿eh? En el sentido de Jules Jung Han, ¿no? Cuando escribe La agonía del héroes, del Eros, entiende el Eros como el proceso creativo, y el proceso creativo es la negación de la cosa, ¿no? En consecuencia, frente a procesos simplificadores, a teorías conspirativas, a populismo, ya sea de la administración o del nivel político, la reflexión y el debate es crítico. No hay ninguna mente individual hoy que pueda tener la capacidad de comprender la realidad. Solo es a través de una mirada transversal, conjunta, que tenemos más posibilidades de tener una comprensión más aproximada a qué es la realidad, ¿no? Por tanto, yo diría, los laboratorios de innovación, como mencionabas tú, León, son críticos hoy día, ¿no? Porque nos permiten contrastar, validar, experimentar. Yo creo que eso es un gran aporte de la metodología de innovación para el mundo público, de mantenerlo, ¿no? O sea, es decir, ante el diseño de cualquier servicio, poder experimentar, recoger información de las personas usuarias, poder experimentar, testear y validar los nuevos servicios es crítico. Ante una realidad cambiante, ante una realidad muy dinámica, de alta variabilidad, tener unidades de inteligencia dentro de la administración es una condición de Estado. Es decir, para ser una organización verdaderamente adaptativa, hemos de crear estas unidades de inteligencia, ¿sí?
Yo recuerdo hace años atrás que con Xavier Marcet, precisamente en Chile, trabajamos para la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Su labor es regular el sector ante empresas globales gigantes, ¿no? Entel, Telefónica, Movistar, etcétera, ¿no? Grandes empresas y que tienen unidades de inteligencia eh, que van muy por delante de lo que va la propia administración. Hoy día, tener pensamiento crítico y unidades de inteligencia transforman a las administraciones públicas en proactivas y dejan de ser reactivas. Regular una vez ha ocurrido la cosa, ¿no? Por tanto, lo que planteas es crítico. Sobre la relación entre la política y la administración, ciertamente. O sea, que en España, si bien la tensión sigue estando presente, solo tendrían que mirar a América Latina para que puedan concluir que está muchísimo mejor en la tensión entre la política y la administración. Bueno, yo nací en Chile y allí se han hecho a través del servicio civil muchas intervenciones que han permitido tener una separación entre, o una menor incidencia del nivel político en la administración. Pero bueno, yo recuerdo haber estado en República Dominicana a finales de los 90 en un proyecto de la Unión Europea y el cambio de gobierno significaba desde el ministro o la ministra hasta el chofer, todo. Salía todo y entraba todo nuevo. Bueno, por tanto, yo diría, para mantener una administración sana, eh, una administración con objetivos de largo plazo, con políticas de largo plazo, ni siquiera diré de Estado, ¿no? Hablaré de políticas de largo plazo, con agendas compartidas, aunque puedan haber matices, ¿sí? Y que el ciclo electoral le influya menos. Obviamente necesitamos esta separación entre la política y la administración, es crítica, ¿no? Que es fundamental para el funcionamiento. Toda interferencia política, obviamente, que genera un impacto negativo en la administración y la hace prisionera de elementos que no le permiten un desarrollo adaptativo importante. Eso es lo que te puedo decir, León. Isabel María, me parece que tenías Sí, sí, la pregunta. sí, Vuelve, estaba vuelve a con una formulármela. pregunta. Sí, te decía que a lo largo del libro se exploran algunas de los principales síntomas de la pérdida de adaptabilidad. Entonces, si en las administraciones públicas me gustaría que me dijeras, para ti, ¿qué pesa más en la pérdida de adaptabilidad? ¿La rigidez normativa, la cultura interna o la falta de liderazgo? Yo diría, a ver, en primer lugar, de ahí Carlos María Suso, ahí se pueden identificar patrones, ¿no? Estos síntomas se manifiestan, o sea, los patrones se manifiestan a través de estos síntomas, que es la rigidez, ¿sí? Eh, ante el cambio, ¿no? Es decir, no, es en la administración generar procesos de transformación en general cuesta, ¿no? Por la rigidez administrativa, por un lado, pero siempre hay posibilidades, ¿no? Si hay un liderazgo, mira al Tony Merino, el gerente del Ayuntamiento de Mataró, que ha generado toda una administración paralela, pero formal, ¿no? No subterránea y oculta, ¿no? Tipo ciudad gótica, no, simplemente ha generado allí un modelo, el modelo IDEA, integrado y diverso, ¿sí? Que es paralelo al otro, pero le ha dado robustez normativa, ¿no? En ese apoyo ha tenido el apoyo de Jiménez Asensio para hacer esto, ¿no? Qué mayor robustez que el pensamiento y la capacidad del dominio de Jiménez Asensio en ese ámbito, ¿no? Pero igualmente cuesta, ¿sí? Cuesta porque hay mil cosas, los procesos de selección, la evaluación de desempeño. Mira, la Junta de Andalucía, según entiendo, se incorporó la evaluación
de la actividad innovadora, ¿no? De la evaluación de desempeño, lo que es muy bueno, porque la innovación estaba siendo prácticamente una actividad voluntaria de las personas, ¿no? L- Entonces tenemos la rigidez administrativa, a partir, bueno, muy vecina a ella la rigidez jurídica, pero aquí yo le llevo, mira, la gran Donna Haraway, que es una filósofa, bióloga, eh, activista feminista, una mujer que le hicieron una entrevista hace, no sé, 3, 4 semanas en El País, en el diario El País, y me pareció de una luminosidad y una claridad conceptual extraordinaria. Decía, venía a decir lo siguiente, en definitiva. Todo proceso de transformación hemos de generarlo a través de una historia. No está toda la cosa escrita, ¿no? Hemos de reescribir una narrativa que impulse la transformación de lo que sea, ¿no? Ella habla fundamentalmente a nivel de sociedad, ¿no? Y ese liderazgo se debe orientar a impulsar esta narrativa y generar resistencia, la resistencia ante lo que queremos cambiar, ¿no? Y aquí lo importante es tener conciencia que todo lo que hemos heredado de las administraciones es un constructo, no es una verdad inmanente, no hubo una revelación divina que dijera la administración ha de ser de esta manera. En consecuencia, volviendo a Haraway, podemos cambiar eso. Y eso lo podemos cambiar en la medida que tengamos capacidad transformadora, capacidad de liderazgo, ir instalando en forma progresiva, incremental, nuevas formas de hacer, ¿sí? Con el amparo incluso de la ley. La ley ata, pero da oportunidades también, ¿no? La cultura de la organización también, los compartimentos estancos, es otro síntoma de la administración, esa incapacidad de trabajar en forma transversal. Lo he vivido. Y ahí hay un patrón cultural interesante. Lo he visto cuando hay iniciativas de trabajo transversal que siempre es impulsado por una unidad X y las unidades que se ven concernidas siempre piensan que es un marrón, que los están invitando a un marrón, es decir, a una actividad que no genera valor para ellos, ¿no? Y eso hay que romperlo, ¿sí? Eso solo se rompe en la medida que todos sepamos que si hemos de abordar una problemática, por ejemplo, la discapacidad o la seguridad o los temas de educación que necesitan miradas transversales, cuando convergemos todos es porque tenemos que dar todos una solución y no porque lo impulse uno, el resto siente que los están invitando a un marrón. Sí, sí, a un marrón y que allí voy para hacer algo que no me va a aportar nada a mí. No, eso es un elemento cultural, ¿no? Otro patrón que estaba muy instalado y que se ha ido modificando es el conocimiento es poder. Hoy día todo el mundo lo dice y lo hace y lo siente, el conocimiento se comparte. El conocimiento crece en la medida que lo compartimos, ¿no? Es un bien absolutamente común. En consecuencia, también ahí se ve un cambio importante. ¿Qué otros síntomas, así a bote pronto? Los estilos de liderazgo. Ahí yo diría que hemos de saltar del estilo ejecutivo, vertical, ¿sí? Del estilo yo ordeno y controlo, instruccional, por llamarlo de otra forma, a un estilo liderazgo habilitador. Porque un problema complejo, a diferencia de un problema complicado o un problema simple, utilizando la tipología del modelo de Sinefin de Snowden, en el problema simple y complicado, yo sé lo que me duele y sé cómo solucionarlo o dónde está la solución. Un problema complejo, intuyo lo que está pasando, quizás siento los síntomas, pero no entiendo muy bien qué es lo que pasa y no tengo la solución.
Por tanto, el liderazgo se ha de orientar a construir las condiciones habilitantes para generar una solución ante un problema complejo. Entonces, el cambio de liderazgo también es otro síntoma importante, porque los liderazgos verticales se han quedado obsoletos, ¿no? Absolutamente obsoletos. Y yo tengo otra pregunta sobre el liderazgo público. En tu experiencia acompañando organizaciones públicas y privadas, ¿qué diferencia a los equipos directivos que realmente transforman de los que solo anuncian transformación? Yo diría que no hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, sí. La diferencia, más que el origen de la organización, es porque en las administraciones públicas me he encontrado muchas veces con liderazgos eh, muy proactivos, ¿no? Y liderazgos que quieren potenciar a las personas, como también me he encontrado de los otros, pero no es algo extraño, ¿no? Que dentro de las administraciones hayan. De hecho, muchos de ustedes encarnan ese estilo de liderazgo. Y en las administraciones, a nivel de empresas, las grandes empresas, hay un dilema, es una de las paradojas con las cuales, porque me ha tocado trabajar con grandes empresas y con startups. El sueño de una gran corporación es funcionar como una startup y el sueño de una startup es convertirse en una gran empresa. En consecuencia, claro, ahí se produce una paradoja. Pero las grandes administraciones, las grandes empresas, yo diría que adolecen de los mismos defectos que muchas administraciones. No es tan diferente, no. El único, diría yo, es el riesgo. Sí, sí. La aversión al riesgo está mucho más instalada en la administración que a nivel de empresa. Porque el emprender, el hacer empresa, connota necesariamente riesgo, ¿no? Mientras que en la administración no. Entonces, y es un factor cultural que se instaló allí, ¿no? La otra cosa que también es importante, que también es un síntoma, la desconfianza, ¿no? Eh, necesariamente en un estilo de liderazgo más habilitador, adaptativo, hemos de confiar mucho más en las personas y que haya autoorganización. Yo me imagino una administración, aquí vamos a hacer una ucronía, ¿no? La ucronía es aquel relato del qué hubiera pasado si. ¿Sí? Yo estoy viendo una serie que se llama Star City, que es una ucronía que la Unión Soviética sigue existiendo, ¿no? Y toda la guerra de la conquista del espacio o la carrera de la conquista espacial se mantiene, pero con la Unión Soviética existiendo y pivotada fundamentalmente en los avances tecnológicos de la Unión Soviética. ¿Qué hubiera pasado si las administraciones hubieran tomado un camino distinto? Porque el camino que han tomado es el camino que decidieron tomar. No era el único camino. En consecuencia, estamos abiertos al espacio de posibilidades de cambiar los cursos de acción perfectamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si las administraciones hubieran optado por modelos mucho más creativos, mucho más de autoorganización? Buurtzorg, que se estudia en las escuelas de negocio, que es una non-profit holandesa, súper eficiente y basada 100% en la autoorganización. Entregan servicios de salud sanitarios a domicilio en Holanda, ¿sí? Buurtzorg, ¿no? Con 2 U. Y el sistema de organización que tiene es absolutamente de autoorganización. Es decir, los propios enfermeros y enfermeras se autoorganizan en colectivos, bueno. Pero allí hay un paraguas que le da cohesión a todo esto, ¿no? Lo que en biología se llama la clausura estructural. Si no existiera la clausura estructural, en estos momentos seríamos una sopa de amebas que estaría conversando aquí. Gracias a la clausura estructural, tenemos a José Antonio Latorre, que lo podemos identificar por su rasgo, a ti, Isabel María, etcétera, ¿no? Entonces, la clausura estructural en una organización es su identidad y su propósito. Y en el caso de Buurtzorg, es su identidad y su propósito lo que mantiene la cohesión de la organización con
independencia de la descentralización que se da en la toma de decisiones. Hay una cadena de supermercados americana de supermercado ecológico, que no recuerdo el nombre en este momento, pero donde cada supermercado es una organización autónoma que toma todas sus decisiones y llegan al punto de que cuando tienen que contratar un reponedor, quien lo hace el proceso de selección son los reponedores. El contrato ya va a la unidad, pero quienes seleccionan al reponedor, ¿quién sabe más de la actividad de reponedor que quienes están haciendo la tarea día a día? Súper descentralizado, ¿no? Pero claro, eso requiere patrones distintos de funcionamiento, requiere mucha confianza, requiere el cómo se va manteniendo el propósito, ¿no? El para qué la organización, ¿no? El propósito de cada uno. Bueno, yo he visto muchas organizaciones públicas que tienen, hay un valor ahí muy importante, que es la identificación del propósito y el compromiso de servicio público, que está muy instalado en la administración, ¿no? Al menos la española. Hace tiempo que no he trabajado con administraciones de América Latina, pero la española está muy, muy instalado. Ujú. Pues nada, Marcelo, muchísimas gracias. Yo me gustaría hacerte dos preguntas finales. Estamos ya prácticamente a tiempo ya. Yo no sé a vosotros y a vosotras, pero se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Queremos poner una pequeña presentación de nada, 3 diapositivas finales, pero yo te haría una doble pregunta para terminar con temas de aprendizaje, ¿no? Ya muy, muy rápida la respuesta, Claro. si te parece. Dos en una. ¿Por qué a las organizaciones les cuesta tanto aprender de lo que ya saben? ¿Y qué señales muestran que una administración ha dejado de aprender desde tu punto de vista? En primer lugar, porque las administraciones públicas está montada en la urgencia. En consecuencia, como todo es urgente y no sabemos si eso urgente es importante, yo recuerdo en el IAP, que nosotros trabajamos allí en el Lindo Lab y luego en el ADN Innovation, que era una herramienta de diagnóstico de capacidades, de capacidad de innovación. Lo que más valoraba la gente cuando teníamos los talleres para recoger toda la información era la posibilidad de encontrarse entre ellos y saber qué estaba haciendo el otro. Sí. Después bueno, obviamente, y darse cuenta que Juanito hacía una cosa que yo no tenía idea que existía Juanito y que hacía esta cosa y que lo que Juanito hacía me servía a mí. O sea, es tanto la urgencia, ¿sí? Y la visión de túnel que hay que es imposible aprender, ¿no? No están pensadas para aprender. Y una organización adaptativa ha de desarrollar muy intensamente el aprendizaje, ¿no? Esa capacidad de recoger la información de lo que hacemos en el día a día para ir ajustando. Hoy día una estrategia ha de ser necesariamente adaptativa. No podemos pensar en estrategias de largo plazo si no tenemos ciclos cortos de evaluación. Tenemos un eje estratégico, ese eje estratégico tiene unos objetivos, tiene unas metas, tiene una iniciativa, tiene unos indicadores, pero hemos de ir permanentemente evaluando cómo eso. Y eso es aprendizaje. Intervenimos con una iniciativa, cómo reacciona nuestro público objetivo, recogemos esa información y hacemos los ajustes necesarios en la estrategia. Y la segunda, perdón, la segunda pregunta era el La segunda cómo, era, ¿qué señales muestran que una administración ha dejado de aprender? bueno, cuando se va a quedar generando una organización irrelevante, cuando una organización pública no es capaz de cambiar aquello que ya no funciona o que no genera impacto y que ciega a eso, es que no está aprendiendo. Absolutamente, ¿no? El que no está haciendo, yo diría que una de las variables más importantes del aprendizaje es la retroalimentación, tanto positiva como negativa. Que la negativa no es que sea negativa, se le llama así en complejidad, porque una proyecta y la otra regula. Por ejemplo, una retroalimentación negativa es ¿cómo se llama esto de los aire acondicionados? Que es un termostato, ¿no? Cuando llega la temperatura a una determinada nivel,
el termostato se activa y autorregula, ¿no? La baja o la sube, según corresponda. En consecuencia, si una administración no practica la retroalimentación a partir de lo que hace, es que está perdiendo aprendizaje, capacidad de aprender. Nosotros, mira, ayer precisamente lo decía al principio, en la jornada que tuvimos, la que estuvo Rafael Jiménez Asensio, yo te citaba precisamente a ti en los modelos, ¿no? Cómo las administraciones públicas en el pleno siglo XXI, en un entorno tan cambiante y tan caótico y tan incierto, bueno, cómo se trata de explicar esa realidad, ¿no? Yo decía, digo, hemos pasado de los entornos VUCA a los BANI y llegamos al modelo LIFE. Y cité tu modelo en el que tú tratas de explicar esta complejidad actual, ¿no? Como si el mundo fuera un ecosistema vivo en lo que todo está hiperconectado. Entonces, eso da como consecuencia que los problemas a los que se enfrentan las administraciones públicas, las organizaciones en general, son problemas complejos, están interconectados. Y bueno, yo creo que ante eso, la única capacidad de respuesta que tenemos, o una de las principales, es la capacidad de adaptación, la capacidad de aprendizaje de las personas y de las Sí, sí, organizaciones. Porque sin eso, yo creo que no sí. solamente para prosperar como tales organizaciones, sino incluso para sobrevivir. Sí, 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 absolutamente. Mira, qué bueno que mencionaste a ver, porque BUCA y BANI son dos acrónimos que intentan interpretar el entorno complejo, pero ambos, bueno, BUCA nace en los 90 y viene después de la caída del muro de Berlín, del término de la Guerra Fría, y en consecuencia, y nace en un entorno militar, ¿no? Y muy sintéticamente, la visualización del entorno es una amenaza. Y Bani nace después de la crisis de la subprime, ¿no? A finales de los 2000. Es producto de un consultor, Casio, creo que se llama Casio, es un nombre italoamericano, eh, y ve también el entorno en forma angustiosa, ¿no? Bani, angustia, no sé qué más era el acrónimo. Y nosotros no hemos inventado Life. ¿Por qué tenemos que mirar el entorno como una amenaza o verlo angustiosamente? Está interconectado, es interdependiente, y mientras más interdependiente es mejor. Hemos de funcionar como ecosistema. Ecosistema de administraciones públicas, de administración pública con su territorio, etcétera. O sea, ya lo dice Stiglitz. Si hoy día no funcionamos como ecosistema, perdemos aprendizaje. Bueno, su libro se llama Cómo crear una sociedad del aprendizaje, precisamente, ¿no? Y luego bueno, fractal, ¿sí? Y life y emergente, ¿no? Lo emergente es súper interesante y lo trato bastante en el libro, que lo emergente lo sintetiza una frase súper conocida por todos, que es que la suma de las partes es menos que el todo, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar aquí conversando, cada uno con una idea de cómo debería ir la administración o cómo desarrollar capacidad adaptativa, y surgen cosas que no estaban en la cabeza de ninguno de nosotros en forma individual. Eso es las propiedades emergentes, ¿no? Y hoy día un líder, por ejemplo, una lideresa, ha de explotar y explorar las capacidades emergentes de sus equipos, ¿no? De su organización. Yo tenía allí una diapo final que me gustaría compartirla, Isabel María. Sí. Sí, Fernando, ¿la comparte, por favor? sí. Ese es un QR, ¿sí? Es un ¿La QR veis, que sí. verdad? Sí, sí, sí. Pero no lo activéis todavía para explicaros, ¿no? Porque Ok. lo que hace este QR, que vosotros lo escaneáis, y va a borrar todo lo que habéis escuchado en este periodo. Bueno, en consecuencia, me invitarán mañana y yo les volveré a decir lo mismo y va a ocurrir lo mismo. Es como, esto sería como una especie de el día de la marmota. Bueno, no. Este es un test, no lo escaneéis todavía. Este es el test que debéis responderlo. Son solamente 10 preguntas. 10 preguntas. Y es el test de riesgo de obsolescencia, ¿sí? Debéis responderlo respecto a la percepción que cada uno de vosotros tiene de su organización donde está, de su organización pública. 3 minutos. Y después me leéis
el resultado, el porcentaje. Yo les preguntaré por el porcentaje. Está en inglés, catalán y castellano. No puedo contestar. Entonces, ahora sí, Marcelo, sí que se puede escanear ahora. Sí, Dice, claro, que lo ya hago. podéis. Sí, sí, sí. Lo Sí, podéis hacer. yo como lo tenía lo hice ayer, pero supongo que lo habrá No, borrado. claro. Ahora, bueno, como es percepción, probablemente ahora estás más feliz y lo harás de otra manera. Claro. ¿Lo habéis terminado? A ver, ¿qué resultado salió? ¿Me escucháis o no? Sí, sí. Sí. ¿Puedes sacar ya el QR, por favor? A mí me salió petrificación. Sí, pero Estoy en riesgo. el setenta y porcentaje, ocho 78. es decir, un nivel alto. Sí. ¿Quién más tiene sobre 50 o 60%? Aquí hay síntomas. Por, No, por encima del 50, por debajo del 60. Lo he puesto en el chat, 58. por sobre 60%. No llego, me quedo por debajo. ¿Cuánto, Ángel? 58, Bueno, casi, casi. Sí, sí, cerquita. sí. Pero claro, ese es riesgo bajo. Ujú. Pero hay riesgo, sí. Riesgo medio, ¿eh? Riesgo medio. Sí. Lo siento, me tengo que marchar. Muchísimas gracias. Ha estado fenomenal la presentación. Bien, gracias a ti, Dolores. Leeré el libro, pero lo leeré. Gracias. ¿Tú estás Gracias en a ti, Dolores. Barcelona, No, yo Dolores? estoy en Madrid. Estoy Ah, en estás en Madrid. Madrid. Sí, Perfecto. pero bueno, me gusta este mundo de las organizaciones y de la transformación y trabajo en temas de calidad normalmente. Entonces la calidad siempre está muy ligada a todas estas cosas. Así que nada, Totalmente. Sí, ha sí. sido un placer escucharte y ver que hay gente que habla también de lo mismo por otros sitios y de otras maneras. Así que nada, os mando un abrazo a todos y ha sido un placer. Gracias. Nada, Hasta Gracias a ti. luego. gracias a Chao. ti, Dolores. Gracias. Adiós. ¿Quién más Em, tiene? Marcelo, Perdón. a propósito, en el chat preguntan si está disponible el libro en México. Ah, el libro está en Amazon. Ahora, no sé, tendría que verlo con la editorial. Sí, Pero bueno, no sé, por sí. Amazon lo podrán comprar, digo yo, ¿no? Pero Amazon, claro, lo podrán comprar, pero llevártelo a casa te cobrarán Claro, no es lo mismo que aquí. No sé, claro, pero México, claro, México es México. O sea, si estamos hablando de Chile, que son cuatro gatos, pero México, sí, sí, pues eso preguntaba un compañero, Roberto. sí. Roberto, no te puedo responder. Ah, mira, aquí, bueno, Denise 34, muy bien, Denise, ¿eh? Sí.
Aquí les acabo de poner, sí, el, lo que les prometí, el enlace, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que este test nos muestra la percepción que tiene cada uno de ustedes de su organización y de la posibilidad de riesgo de obsolescencia, que lo que nos está advirtiendo el riesgo de obsolescencia, cuánto necesitamos de desarrollar la capacidad adaptativa en el fondo. Bien, bueno, pues yo por mi parte agradecido al INAP, a nuestra comunidad de aprendizaje, a José Antonio, Fernando, Isabel María por esta invitación y a todos vosotros que habéis aguantado mi perorata durante este rato. Hay aquí otra diapositiva. No sé si quieres comentar Ah, algo, sí, sí, Marcelo. sí. Bueno, sí, a mí esta me encanta, ¿no? Robert Pirsig es fenomenal, solo 2 libros, lamentablemente padecía esquizofrenia, pululó por muchas universidades, un gran filósofo. Si se derriba una fábrica, pero se deja intacta la racionalidad que lo produjo, esa racionalidad simplemente construirá otra fábrica. Bueno, lo que quiere decir es que para cambiar, necesariamente hemos de cambiar los modelos mentales, ¿no? Si no hay cambio en los modelos mentales, siempre seguiremos haciendo lo mismo. Y el modelo mental es una creencia. No es algo que llegó y que se instaló allí o que emergió desde una revelación divina y que sea un solo único constructo, ¿no? Por tanto, hemos de cambiar el modelo mental. Y el propósito que tiene mi libro es precisamente es incentivar y abogar por un cambio en los modelos mentales respecto a la gestión organizacional. Sí. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Bien, pues Nada, los que aún no hemos tenido la gran oportunidad de leerlo, bueno, esto es una lectura obligada de verano, vamos, que no lo habéis leído ya, desde luego. bueno, mira, el próximo jueves, no ahora el 25, sino el 2 de julio, tenemos la primera presentación aquí en Barcelona y luego nos vamos a Madrid, Pamplona, Bilbao en noviembre, al inicio de noviembre, Pamplona octubre, Burgos, que se tiene que cerrar, y bueno, me encantaría Valencia, porque comienzo a Por trabajar eso, con a ver el, si cerca. comienzo a trabajar con el IVAP. O sea, el año Ah, pasado muy bien. hicimos el IVAP de Valencia, Sí, no el sí, Sí, VAP. sí, el Instituto sí, sí. Valenciano. Sí, el Instituto Sí, sí. Valenciano, sí, que tiene nuevo director, que Ivano Matsuto, algo así. Ujú. El año pasado, cuando estaba Javier Cuenca, hicimos el Sí. laboratorio de innovación y se resultó muy interesante, fue una linda experiencia. Y este año, a partir de septiembre, comenzamos con la segunda edición del laboratorio de innovación para la Generalitat Valenciana. Ujú. León Pues nada, estaremos. había pedido la palabra, creo, ¿no? Sí, León. Sí, Marcelo, ¿nos puedes compartir algo de información sobre ese índice de adaptabilidad institucional que mencionaste? Sí, ¿O es privado? no, ¿cómo va a ser privado? Sí. León, Aquí, fíjate que yo iba precisamente a pedir lo mismo y de sí, antemano, muchas gracias por esta invitación. sí, mira, Muy ilustrativo. lo pongo, este es un brochure, pero es una versión relativamente vieja porque ha cambiado un poquito. Ahora, de hecho, estamos estrenando de aquí a una semana una nueva plataforma del índice, donde nos va a permitir bueno, recoger la información, aplicarle el algoritmo y luego generar los resultados. Y se han dado, es súper interesante porque podemos parametrizar los resultados y hemos tenido, ahora les cuento así a modo de anécdota, tanto en el mundo privado como público, que los resultados los podemos parametrizar por género, antigüedad en la organización, cargo que tenga la gente,
localización geográfica, hasta 9, ¿no?, parámetros. Y no hemos llevado sorpresa como que las mujeres en cargos directivos tienen una percepción de la adaptabilidad muy diferente que las mujeres en no cargos directivos y que los hombres en cargos directivos. O otra sorpresa, esto es un histórico, que las personas mayores de 50 años tienen una percepción de la adaptabilidad mucho más positiva que los jóvenes, ¿no? Bueno, para que veáis. Sí, sí, sí. Exactamente. Uno podría, es casi contraintuitivo, podría decir, no, es que son los jóvenes mucho, no. Pero recordar que no, este índice no evalúa a las personas, evalúa la percepción que la persona que responde tiene de su organización y de los equipos dentro de la organización. Luego tenemos otro instrumento que es el PAI, que es el perfil adaptativo individual, que ese sí que es de cada uno de nosotros. Podríamos tener el perfil de León Lizárraga, por ejemplo, perfectamente. Y después tenemos unas inyecciones, si no eres adaptativo, te mandamos estas inyecciones y en 2 semanas te has transformado en una persona súper adaptativa, León. Sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, a ver, dejadme un segundo que yo, si el chat me permite poner a ver, Un PDF. un adjunto, sí. ¿Y cómo pongo el PDF aquí? Porque sale mostrar formato, poner caritas, pero no. ¿Es posible o no, Fernando? Isabel María. No, Fernando, no. No, yo creo que aquí en el chat no se puede adjuntar. ¿No? Se pueden poner enlaces, pero adjuntar archivos no. No, enlaces sí, pero bueno, no, entonces yo tengo tu Lo podemos compartir León. por correo electrónico a los que, si te parece, ¿sabes? Sí, exactamente, y tú lo envías, sí. Sí. Yo a Si León, tú no yo lo tengo. facilitas, se lo hacemos llegar nosotros. Exactamente. Bien. Tienes, León, ahí te tienes lo encargo, ¿no? hasta mi WhatsApp tienes, Marcelo, es el mismo. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer algo en Yucatán. Sí, O en México. no, tú eres Quintana Roo, ¿no? Quintana Roo. Sí. Bueno, pues un placer. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Isabel. Gracias, adiós. José Antonio. Gracias a ti, León. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo.